El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que, como siempre, basamos en las Escrituras, la Palabra de Dios, para traer un mensaje a su vida, pero también una reflexión de un tema de actualidad a su corazón. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, el cual ha titulado Jesús es la respuesta. Quédese con nosotros. Todos y cada uno de nosotros inevitablemente hemos pasado por alguna situación difícil. Situaciones que nos han traído preocupación, angustia y a lo mejor alguno haya llegado a la desesperación. Y cuando se presentan esas situaciones, se buscan soluciones a cualquier precio y en cualquier forma. Y muchas veces, sin darnos cuenta, tomamos decisiones equivocadas. Una situación económica difícil y entonces vendamos o empeñemos algo que nos costó mucho trabajo conseguir y que vamos a correr riesgo, si es en un empeño, no poderlo recuperar. Y si se vende, es en un precio económico. O si es la salud, algunos en la desesperación de un diagnóstico hasta han tomado la decisión de quitarse la vida. Son soluciones desesperadas, soluciones que no aportan nada para la vida de cada uno de nosotros. Pero si nos detenemos y vamos a la palabra de Dios, el Señor tiene solución para las situaciones. Dios nos da solución de una manera clara para cada circunstancia. Miremos entonces, si nuestra situación es de salud, ¿qué dice el Señor antes de tomar cualquier decisión para este aspecto? En el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículos 4 y 5, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pudiéramos detenernos una cantidad de tiempo aquí. Pero miremos, dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando se presenta una enfermedad, ojalá no sea así en nuestro cuerpo, no es buscar cuál es el proceso de desarrollo de esa enfermedad y a dónde va a terminar. Naturalmente, si nosotros miramos, siempre habrá una conclusión y es un funeral. Pero Dios no dice eso. Dice, no, yo llevé las enfermedades. Yo tomé los dolores que ustedes puedan sufrir. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir a la presencia de Dios, buscar al Señor,
que dejó que su cuerpo se convirtiera en una llaga. Y en el versículo 5 dice, Él fue molido por nuestros pecados, para perdonar lo que hiciéramos mal. Y luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él no quiere que estemos angustiados, Él no quiere que estemos preocupados, Él no quiere que tengamos una vida desastrosa. Y luego dice que por su llaga fuimos nosotros curados. En cualquier momento de dificultad, por salud, vayamos a la presencia de Dios. Recordémosle lo que dice en su palabra y Él obrará de la mejor manera. Él hará cosas extraordinarias. Ahora, ¿cuál es su situación? Que se siente menospreciado, siente que las personas no lo tienen en cuenta, que usted no es valioso. También el Señor tiene la respuesta en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amor de padre. Cuenta la historia que un joven explorador llamado Raymond Humphreys trató de llegar a Brasil desde la Guyana, pasando por una de las regiones menos conocidas de América del Sur. Durante su recorrido, mandó varios mensajes a su padre que se hallaba en los Estados Unidos de su recorrido, pero un tiempo después no se volvió a saber absolutamente nada de él. Se cree que la selva se lo comió, como dicen por ahí, y no dejó ningún rastro. Su papá, en ese amor hacia su hijo, dejó todo lo que tenía en los Estados Unidos y se vino. Recogió todos los recursos que pudo y llegó a las selvas entre Brasil y Guyana a buscar a su hijo. Duró 9 años en esta búsqueda. Lo llamaba desde la selva, subía a las montañas y gritaba su nombre. En los árboles dejó el nombre de su hijo escrito y diciéndole, tu papá te busca. Y muchas otras regiones recorrió pasando por peligros, siendo amenazado por los indígenas, pero también por las fieras salvajes. El hombre, después de 9 años y medio de ese recorrido, desistió de su búsqueda y volvió a su casa, mucho más envejecido y aún sin recursos económicos para vivir. La gente al verlo le decía, usted es un padre valiente, usted es un padre amoroso. Y él decía, déjenme tranquilo, pues solamente soy un hombre que perdió a su hijo. En estas circunstancias y en estas situaciones podemos ver cómo el hombre también se apartó de Dios cuando Dios lo creó en el principio, en el libro de Génesis. Y él se aparta y Dios empieza a buscar a su hijo para que regresara nuevamente. Pero vemos que el hombre cada vez más y más se alejó de Dios al punto que podemos decir estábamos totalmente perdidos de la voluntad de Dios. De esa manera es que Dios entonces decide enviar a su hijo a la tierra para que su hijo viniera a buscar aquello que se había perdido, la relación del hombre con Dios. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 10 dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como ese Padre amoroso que es Dios, necesitamos dejarnos encontrar por Él para tener una relación paternal. Reflexionemos. Entonces, puede ser que haya la impresión de que otras personas no nos tengan en cuenta. Puede ser que de pronto aparezcan situaciones en las cuales haya algún rechazo. Pero si vamos a la palabra, el Señor dice, dado que eres
de gran estima, dado que eres de gran valor. La versión Jerusalén, este versículo también lo narra de esta manera: dado que eres precioso para mí, daré naciones por ti y hombres por tu vida. Entonces, si el Hacedor de todo nos considera preciosos, somos valiosos y tenemos un gran puesto, una gran posición. Ahora, ¿está usted agotado física o espiritualmente? En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, la palabra dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En la presencia de Dios hay descanso. En la presencia de Dios hay paz. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que en oportunidades ni usted ni yo podremos entender. Porque uno dice, ¿qué pasó? Esto lo imaginé distinto y mire cómo vino a solucionarse. En qué tranquilidad se hizo. Así que el cansancio físico o espiritual encuentra solución en la presencia de Dios. Los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero hay algo que es casi que inevitable, y es el preocuparse. Porque se presentan circunstancias, compromisos, citas, bueno, tantas cosas. Sin embargo, el Señor dice, tranquilos, tomen las cosas en mi guianza, en mi dirección. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, el Señor dice, yo tengo cuidado de su vida, yo tengo cuidado de su cuerpo. Puede ser, amable televidente, que hayamos tenido momentos de escasez. A lo mejor momentos de necesidad. Pero con seguridad esos momentos han pasado. Y luego el Señor, al ver nuestra confianza, al ver nuestra fe en Él, ha seguido sosteniéndonos. Uno puede vivir esa situación por muchas circunstancias, por malos manejos, por un negocio mal hecho, por unas situaciones de salud, y uno buscando la salud empieza a invertir y aún a vender cosas para ir a donde un médico, donde otro médico, y cuando se da cuenta está en toda la escasez y puede llegar al punto de la necesidad. Y no es que haya hecho nada malo, no. Y entonces buscamos de Dios, y en esa búsqueda de Dios vamos a tener todo, incluida nuestra salvación. En Hechos 16, versículos 30 y 31, la palabra del Señor dice: y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero atiende a Pablo y a Silas, y al ver la actitud, él también quiere conocer al Señor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener esas soluciones? ¿Qué debo hacer para que se presente en mi vida las circunstancias? Creer en el Señor Jesús.
Cuando el hombre perdió la comunión con Dios, con el Padre, Dios empieza a buscarlo. Y por eso, con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver cómo Dios dice que daría naciones, que entregaba pueblos por ellos, por su pueblo escogido. Pero ellos no entendían ese propósito de Dios y muchas veces se alejaron. A nosotros, Dios también nos está haciendo esa misma promesa, que da pueblos y naciones por nosotros. Y lo más importante, que dio a su Hijo para ser nosotros transformados. Jesús es la respuesta a esa búsqueda de Dios. Y por eso, como el carcelero dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió de una manera muy eficaz, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dejémonos guiar por Él y encontraremos su propósito en nuestras vidas. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Para continuar con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Una experiencia diferente. Quédese con nosotros. En la búsqueda de Dios, el ser humano siempre va a encontrar experiencias totalmente diferentes. Sabemos que aunque el hombre, el ser humano, por su naturaleza caída, siempre buscará tener una experiencia sobrenatural o una experiencia muchas veces esotérica, que es alejada totalmente de Dios, el hombre cree que esas experiencias espirituales son reales o son la verdad de Dios para sus vidas. Pero resulta que no. Al mirar la palabra podemos entender cómo hay gente que se mete en experiencias espirituales demoníacas, las cuales pueden en un momento determinado traer un beneficio para la gente que las usa y también poder adivinar o poder hablarle a la gente de su suerte o de su futuro. Lo que Dios quiere es que tengamos una experiencia con el Espíritu de Dios, que podamos tener una transformación en nuestra vida y podamos vivir glorificando su nombre. La palabra nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en los versículos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vemos acá una experiencia espiritual esotérica de esta mujer. Esta mujer, dice la palabra, que tenía un espíritu de adivinación. El enemigo siempre tratará de que los dones de Dios sean falsificados. En la vida cristiana, en nuestra relación con Dios, ese don se llama el don profético o también un don de discernimiento. Pero allí habla de un espíritu de adivinación. Y esta mujer no estaba diciendo mentiras. Dice la palabra que mientras ellos iban a la oración, esta mujer con espíritu de adivinación le daba ganancia a sus amos adivinando, siguiendo a Pablo y a los discípulos, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Era una verdad. Pablo, Silas y los demás venían anunciando el camino de salvación y eran siervos del Dios Altísimo, verdad. Pero le disgustó a Pablo, ¿por qué? No porque la mujer dijera la verdad,
sino porque Pablo en su espíritu sintió que era un espíritu demoníaco lo que había en ella. Ese espíritu de adivinación no era de Dios. Entonces Pablo reprende ese espíritu y en la autoridad que Dios nos da como hijos de Dios, nos da a través del Espíritu Santo, Pablo echa fuera aquel espíritu y aquella mujer es libre. Aquella mujer es libre de aquel espíritu de adivinación. En los versículos 19 al 21 dice, ahí del mismo capítulo 16 del libro de los Hechos, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Qué contradicción tan grande la que vemos aquí en este versículo 21 del libro de los Hechos, del capítulo 16. Primero que todo, aquellos hombres se alimentaban del negocio de que esta mujer adivinara. O sea, ellos vivían a costas de aquella mujer porque la tenían esclavizada a ellos. Y la mujer al adivinar, mucha gente le pagaba para que le adivinara el futuro, la suerte. Y dice la palabra ahí que estos hombres vieron que se les había ido el negocio y prendieron, o sea, tomaron por prisioneros a Pablo y así lo llevaron ante el tribunal. Y lo que más llama la atención es lo que dice el versículo 21. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, sí era lícito meterse con las cosas espirituales demoníacas, pero no era lícito recibir las cosas espirituales de Dios. La apariencia. Cierta dama de avanzada edad fue a donde uno de los mejores cirujanos estéticos quería someterse a una cirugía en su cara, a una transformación de su cara. Fue entonces a donde el cirujano y este le exigió una foto reciente para anexar a la historia clínica. La señora fue a donde el fotógrafo, también un muy buen fotógrafo, le tomó la foto, se hizo tomar la foto y luego el fotógrafo le dijo, ¿quiere que le haga retoque, que la deje con los cambios necesarios? Y la señora dijo, claro, sí señor, hágalos. Volvió después al otro día por el trabajo, lo pagó y salió muy, muy contenta. Y se fue a donde el médico. Llegó la dama y le entregó la foto muy complacida. Y el médico le dijo, necesito una foto sin retoques ni adiciones, sin engaños. Muchas veces queremos con apariencias, con cosas, engañar a los demás. Y creemos inclusive que podemos engañar a Dios. Pero la palabra del Señor dice en el capítulo 6 del libro de Gálatas, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos, a Dios nunca lo podremos engañar. Reflexionemos. Vemos allí cómo aquellos hombres no podían resistir esa nueva experiencia porque era una experiencia diferente a lo que estaban acostumbrados a hacer. Mantenían cautiva a esta mujer, la ponían a adivinar a través de ese espíritu que estaba en ella, pero cuando Pablo vino a predicando al Señor Jesús la salvación y la vida eterna, entonces aquellos hombres se sintieron ofendidos. Y hoy en día pasa mucho eso. La gente se ofende cuando se le habla de la salvación de Cristo Jesús como el Señor crucificado, pero también de la redención y la vida eterna. Entonces las personas dicen, no, esas son costumbres que no estamos nosotros por llevar o que son cosas que no están de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Y les pasa lo que le pasó a aquellos hombres, diciendo en el versículo 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y la verdad es que hoy en día la gente le dice a uno eso cuando le habla de la salvación en Cristo Jesús. Esas son costumbres que nosotros no estamos por recibir, esas son costumbres que no nos es lícito hacer porque nosotros somos romanos. Y sucede. Y la verdad duele el corazón porque no estamos hablando de algo diferente, sino estamos hablando de una salvación en Cristo Jesús. Pero así sucede. Y en aquel tiempo no era la diferencia, lo mismo acontecía. Entonces aquellos hombres los llevaron ante los magistrados porque habían hecho el bien, porque liberaron a aquella mujer de ese espíritu. Pero para ellos se volvió en un mal porque era una experiencia totalmente diferente. En los versículos del 22 al 25 dice la palabra en el capítulo 16 de los Hechos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aquello que tal vez pensaron que iba a ser un ponerse a llorar, Pablo y Silas, ponerse a rasgarse en los vestidos, ponerse a gritar o hacer algún show, se volvió en ellos algo apacible. Y allí es donde viene esa experiencia totalmente diferente para el carcelero y para aquellos que estaban allí con ellos en la cárcel. Dice que el carcelero obedeció a los alguaciles, era su trabajo. Y los metió, dice la palabra, y los metió en el calabozo más de adentro, o sea, lo más oscuro que había, lo más húmedo que había, lo peor que había, y allí fueron Pablo y Silas. Pero ellos no se quejaron, sino que empezaron fue a medianoche a orar y a alabar a Dios. Es la reacción del corazón de una persona que confía en Dios, de una persona que tiene una experiencia totalmente diferente en Dios, porque confía en que Él lo librará, en que Él le ayudará. Entonces estaban ellos allí cantando, orando y alabando a Dios, y la gente los oía, dice la palabra, y los presos los oían. ¿Cómo así que aquellos en el calabozo, en el peor calabozo, en el más húmedo, en el más oscuro, pero alaban a Dios? A ellos les pareció algo tremendo, dice que es que enfatiza la palabra que los presos los oían. En los versículos 26, el versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Allí hubo un milagro, una experiencia totalmente distinta para todos. Se movió la cárcel, los cimientos y se rompieron los grillos y las cadenas. El carcelero se despertó y corrió. Y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. El versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Versículo 29. Y en el 30 dice, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En el 31 dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Allí hay una experiencia totalmente diferente. Aquel hombre pensó que todos habían huido, se abrieron las puertas de la cárcel, él estaba durmiendo, se volaron todos. No, Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Todos escucharon la alabanza, todos escucharon la oración y eso sujetó su espíritu al espíritu de Pablo, quien estaba allí como líder puesto por Dios. Y el carcelero recibió entonces la salvación junto con toda su familia porque tuvo una experiencia diferente. Amable televidente, usted también es llamado a tener una experiencia diferente con Jesús. Permitirle entrar en su corazón, entrar en su casa. Tal vez hay circunstancias, problemas que le aquejan, como Pablo y Silas en medio de una prisión, pero tal vez prisiones de drogas, de oscuridad en medio de los hijos, la familia. El Señor Jesús quiere entrar para traer salvación y una transformación.
al corazón de sus hijos, de su familia. Solamente es permitirle que entre a sus vidas y Él hará lo demás. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.